Del sufrimiento hacia una liberación interior. Ignacio Larrañaga. Dijo el amigo al amigo, sobre el puente: mira qué alegres están los peces en el río. El otro replicó, como tú, no pez, ¿conoces la alegría de los peces en el río? Y respondió el primero: por mi alegría sobre el puente. Apólogo chino. Aclaración. En el camino de la vida he visto levantarse, en cada encrucijada, la silueta negra y pertinaz del sufrimiento. Es el pan que nunca falta en la mesa humana. También he podido comprobar, por el trato con la gente, que la fe es el lenitivo más eficaz para amortiguar o eliminar el dolor, siempre y cuando sea llama viva en el corazón. Pero, por desgracia, no siempre es así. Al contrario, en la mayoría de las personas, la fe es una llama tan pálida y mortecina que no ofrece ninguna eficacia para transformar el sufrimiento. Incluso muchos la dejaron extinguirse por completo, y para otros, ni siquiera existió nunca. La intención del presente libro es entregar al lector medios prácticos para que pueda, por sí mismo, neutralizar o al menos, atenuar todo y cualquier sufrimiento. Por eso, Del sufrimiento a la paz dedica los 3 primeros capítulos a quienes no tienen fe, o la tienen débil. Y el cuarto, a quienes la tienen fuerte y fecunda. Por una parte, nos moveremos en una perspectiva simplemente humana, prescindiendo de los presupuestos de la fe. Y por otra, ofreceremos una reflexión desde una perspectiva cristiana. Capítulo 1. Pórtico: con las piedras que encuentres en el camino sé delicado, y llévatelas. Y si no las puedes cargar a hombros como hermanas, al menos, déjalas atrás como amigas. Anónimo: el hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz. Signo de exclamación abierta. Eso es todo. Si cualquiera llega a descubrirlo, será feliz de inmediato, en ese mismo minuto. Todo es bueno. Dostoyevsky. Al caminar por los viejos senderos del hombre, he quedado sorprendido, más aún, asombrado, al comprobar cómo sufren las gentes día y noche, jóvenes y adultos, ricos y pobres. Me duele el corazón. Llevo años buscando y enseñando cómo llamarlo, terapias, para sacar a hombres y mujeres de los pozos profundos en los que están sumergidos. He recorrido tiempo y distancias buscando recetas para enseñar al hombre a enjugar lágrimas, extraer espinas, ahuyentar sombras, liberarse de las agonías y, en fin, llevar a cada puerta un vaso de alegría. ¿Cabe oficio más urgente sobre el planeta? Sufrir a manos llenas, he aquí el misterio de la existencia humana. Sufrimiento que, por cierto, nadie ha deseado, ni invocado, ni convocado, pero que está ahí, como una sombra maldita, a nuestro lado. ¿Cuándo se ausentará? Cuando el hombre mismo se ausente, solo entonces. ¿Qué hacer con él entretanto? ¿Cómo eliminarlo o, al menos, mitigarlo? ¿Cómo sublimarlo? ¿Cómo transformarlo en amigo, o, al menos, en hermano? He aquí el problema fundamental de la humanidad. Comenzando por la casa. Se dice, mientras haya a mi lado quien sufra, yo no tengo derecho a pensar en mi felicidad. Estas palabras suenan muy bien, pero son falaces. Tienen una apariencia de verdad, pero, en el fondo, son erróneas. A la primera observación del misterio humano, saltarán a nuestros ojos una serie de evidencias como estas: los amados aman. Solo los amados aman. Los amados no pueden dejar de amar. Solo los libres liberan, y los libres liberan siempre. Un pedagogo modelo de madurez y estabilidad hace de sus discípulos seres estables y maduros, y esto sin necesidad de muchas palabras. Lo mismo sucede con los padres respecto de sus hijos. Y, por el contrario, un pedagogo inseguro e inhibido, aunque tenga todos los pergaminos doctorales, acaba envolviendo a sus discípulos en un halo de inseguridad. Los que sufren hacen sufrir. Los fracasados necesitan molestar y lanzar sus dardos contra los que triunfan. Los resentidos inundan de resentimiento su entorno vital. Solo se sienten felices cuando pueden constatar que todo anda mal, que todos fracasaron. El fracaso de los demás es un alivio para sus propios fracasos,
y se compensan de sus frustraciones alejándose de los fracasos ajenos y esparciendo a los cuatro vientos noticias negativas, muchas veces tergiversadas y siempre magnificadas. Una persona frustrada es verdaderamente temible. Los sembradores de conflictos, en la familia o en el trabajo, siendo perpetuamente espina y fuego para los demás, lo son porque están en eterno conflicto consigo mismos. No aceptan a nadie porque no se aceptan a sí mismos. Siembran divisiones y odio a su alrededor porque se odian a sí mismos. Es tiempo perdido y pura utopía el preocuparse por hacer felices a los demás si nosotros mismos no lo somos, si nuestra trastienda está llena de escombros, llamas y agonía. Hay que comenzar, pues, por uno mismo. Solo haremos felices a los demás en la medida en que nosotros lo seamos. La única manera de amar realmente al prójimo es reconciliándonos con nosotros mismos, aceptándonos y amándonos serenamente. No debe olvidarse que el ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo como a sí mismo. La medida es, pues, uno mismo, y cronológicamente es uno mismo antes que el prójimo. Ya constituye un altísimo ideal el llegar a preocuparse por el otro tanto como uno se preocupa por sí mismo. Hay que comenzar, pues, por uno mismo. Al respecto, no faltarán quienes arguyan alegremente, eso es egoísmo. Afirmar esto, sin mayores matizaciones, no deja de ser una superficialidad. Evidentemente, no estamos propiciando un hedonismo egocéntrico y cerrado. Si así fuera, estaríamos frente a un enorme equívoco, que podría resultarnos una trampa mortal. Efectivamente, buscarse a sí mismo, sin otro objetivo que el de ser feliz, equivaldría a encerrarse en el estrecho círculo de un seno materno. Si alguien busca exclusiva y desordenadamente su propia felicidad, haciendo de ella la finalidad última de su existencia, está fatalmente destinado a la muerte, como Narciso, y muerte significa soledad, esterilidad, vacío, tristeza. En sus últimas instancias, el egoísmo avanza siempre acompañado e iluminado por resplandores trágicos. Egoísmo es igual a muerte, es decir, el egoísmo acaba siempre en vacío y desolación. Estamos hablando, pues, de otra cosa. En este libro nos proponemos dejar al hombre en tales condiciones que sea verdaderamente capaz de amar, y solo lo será, volvemos a repetirlo, en la medida en que él mismo sea feliz. Y ser feliz quiere decir, concretamente, sufrir menos. En la medida en que se secan las fuentes de sufrimiento, el corazón comienza a llenarse de gozo y libertad. Y sentirse vivo ya constituye, sin más, una pequeña embriaguez, pero el sufrimiento acaba bloqueando esa embriaguez. Después de todo, no queda otra disyuntiva sino esta: agonizar o vivir. El sufrimiento hace agonizar al hombre. Eliminando el sufrimiento, el ser humano, automáticamente, comienza a vivir, a gozar de aquella dicha que llamamos vida. En la medida en que el hombre consigue arrancar las raíces de las penas y dolores, sube el termómetro de la embriaguez y del gozo vital. Vivir, sin más, ya es ser feliz. Si conseguimos que la gente viva, la fuerza expansiva de ese gozo vital lanzará al hombre hacia sus semejantes con esplendores de primavera y compromisos concretos. Vámonos, pues, lenta pero firmemente tras esa antorcha. En el camino salvaremos los escollos uno por uno, y caerán las escamas. Y, desde la noche, irá emergiendo palmo a palmo una figura hecha de claridad y alegría, el hombre nuevo que buscamos, reconciliado con el sufrimiento, hermanado con el dolor, peregrino hacia la libertad y el amor. La maldición de la mente. Para entender el misterio doloroso del hombre necesitamos remontar las corrientes zoológicas y navegar contracorriente hasta las remotísimas y dilatadas latitudes prehumanas desde donde venimos. Luego de esta zambullida en los profundos mares prehumanos, y arribados a los ancestrales más primigenios del hombre, nos encontramos con que los seres anteriores al hombre en la escala general de la vida, los animales, no se hacen problemas para vivir, al contrario, todos sus problemas los encuentran resueltos. Estos seres prehumanos están dotados de mecanismos instintivos mediante los cuales solucionan automáticamente, casi mecánicamente, sus necesidades elementales. Por eso no sufren de preocupación ni de ansiedad. Un halcón, un reptil,
un antílope o un crustáceo viven sumergidos, como en un mar, en el seno gozoso y armonioso de la creación universal. Este seno sin contornos es un inmenso hogar en el que los seres prehumanos viven cálida y deleitosamente, y en plena armonía, generada por ese haz de energías instintivas que, como un misterioso entresijo, recorre y unifica a todos y cada uno de los seres de la escala zoológica. Viven, pues, en una especie de unidad vital con todos los demás seres. No saben de aburrimiento ni de insatisfacción. No tienen problemas, repetimos. No pueden ser más felices de lo que son. Se sienten plenamente realizados. Esta felicidad la viven sensorialmente, aunque, como es obvio, no conscientemente. Así vivía también el hombre en las primeras etapas de su evolución. Pero en una de esas etapas aquella criatura que hoy llamamos hombre tomó conciencia de sí mismo, supo que sabía, supo quién era. Esta emergencia de la conciencia resultó para el hombre una contingencia de asombrosas, por no decir infinitas, posibilidades, cero, al mismo tiempo, una desventura con características casi de catástrofe. Sintió que se le rompían las ataduras instintivas que lo ligaban al paraíso de aquel hogar feliz. Comenzó a experimentar la típica soledad de un exiliado, de alguien que ha sido expulsado de una venturosa patria. Se sintió solitario, porque comenzó a percibir que ahora era él mismo, diferente de los demás y separado de todos, que ya no estaba integrado unitariamente en el inmenso panteón de la creación, y que ya no era parte de aquella entraña tejida con todos los demás seres, sino que estaba aparte. Y, por primera vez, sintió tristeza y soledad. Despertó de la larga y dulce noche prehumana, y, al despertar y tomar conciencia de sí mismo, la vida misma se le tomó en un enorme y aplastante problema. Tenía que aprender a vivir. Antes la vida se le daba hecha, espontánea y deliciosamente, ahora tendría que aprender a dar los primeros pasos con trabajo y fatiga. Antes el vivir era un hecho consumado, ahora un arte. Antes, una delicia, ahora, un desafío, todo lo tendría que improvisar, con sus correspondientes riesgos. De ahora en adelante, el interrogante será su pan y la incertidumbre su atmósfera. Este despertar de la conciencia fue equivalente, en exacto paralelismo, al drama de un nacimiento. En el seno materno, la criatura todo lo tenía asegurado, respiraba y se alimentaba de la madre a través del cordón umbilical, sin esfuerzo alguno. Vivía en unidad perfecta con la madre, en una simbiosis plenamente gozosa, sin riesgos ni problemas. Sale a la luz, y todos son problemas, tiene que comenzar a respirar, a alimentarse trabajosamente, y, a lo largo de los años y hasta la muerte, su existencia será un incesante aprender a vivir. Esto mismo sucedió con el nacimiento del hombre en el proceso evolutivo. Al tomar conciencia de sí mismo, el hombre midió con precisión sus posibilidades y también sus impotencias. Y estas limitaciones se le transformaron en unos como muros estrechos de una cárcel, dentro de la que se sintió, y se sigue sintiendo, encerrado, sin posibilidad de evasión. ¿Cómo y en qué dirección salir? Y, por primera vez, el hombre se sintió desvalido e impotente. Sin que se le pidiera autorización, y sin desearlo, se vio empujado al mundo, y, de pronto, se encontró con un ser desconocido, él mismo, en un lugar y tiempo que no había escogido, con una existencia no solicitada y una personalidad no cincelada por él mismo, con misteriosas dicotomías, que, como cuñas, lo dividen y desintegran, sin saber si es amasijo de piel, carne, huesos, nervios y músculos, o si, más allá de todo eso, su existencia tiene algún sentido. El hombre se miró y se encontró extraño a sí mismo, como si tuviera dos personalidades al mismo tiempo, un ser incomprendido e incomprensible para sí mismo. Un desconcierto, poblado de interrogantes, cubrió sus horizontes como una densa niebla. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y sobre todo, ¿qué hacer conmigo mismo? Levantó sus ojos, y allá, a lo lejos, distinguió oscuramente la roja puerta de la muerte. Se analizó a sí mismo y concluyó que era un ser nacido para morir. Cercado por sus cuatro costados, sitiado como una ciudad indefensa, asediado a diestra y siniestra por las fieras, ¿cómo escapar?
Y la angustia levantó su sombría cabeza, cerrándole el paso, una angustia que fue atenazando sus huesos y sus entrañas. ¿En qué dirección huir? No podía regresar al paraíso de la etapa prehumana, esa retirada estaba clausurada. Y viendo cerradas todas las salidas de la ciudad, el hombre pensó y deseó por primera vez la falsa salida de la muerte. La razón lo obliga a caminar por los páramos infinitos hacia metas inaccesibles. Se propone alcanzar una cumbre, y, arribado a la cima, divisa desde allí otra montaña más alta que lo reclama. Alcanzada esta segunda cumbre, distingue desde ella otra altura más eminente que, como una luz fatal, lo seduce irresistiblemente. Alcanza también esta altura, y así sucesivamente. Su vida es un proyecto escalonado de cumbres cada vez más elevadas y cada vez más lejanas, lo que acaba dejándolo perpetuamente desazonado e inquieto. Condenado a caminar siempre, siempre más adelante, el hombre no puede detenerse, porque está sometido a un imperativo categórico que no lo deja en paz, sino que lo impulsa hacia una odisea que nunca acabará, en dirección de una tierra prometida a la que nunca llegará. El hombre es un arco en tensión destinado a alcanzar estrellas imposibles. Seducido por lo desconocido, irrumpe en las regiones ignotas para descifrar enigmas y llenar de respuestas los espacios vacíos. Vive atormentado por anhelos anteriores que ni él mismo entiende y que, por otra parte, es incapaz de sosegar, que lo arrastran hacia lo infinito y lo absoluto, y le obligan a darse a sí mismo la razón de su existencia y a encontrar respuesta a todas las preguntas. Viene de un mundo unitario. Esta impronta original lo obliga a buscar unidad consigo mismo y con los demás, pero, al mismo tiempo, se siente disociado por urgencias interiores y desafíos exteriores. La razón le dicta una cosa, y la emoción otra. Desea mucho, y puede muy poco. Lucha por agradar a todos, y no lo consigue. Busca la armonía consigo mismo y con los demás, y, sin embargo, siempre está en tensión. Experimenta sensaciones desabridas, como la ansiedad, la depresión, la dispersión, y no dispone de armas para ahuyentarlas. Su mente es, con frecuencia, una prisión en la que se siente atrapado, y no puede prescindir de ella aunque quisiera, ni salir de esa prisión. Y así, a veces, una nube de obsesiones le obliga a dar vueltas y más vueltas, como una mariposa, en torno a una alucinación obsesiva, sin conseguir evadirse. En suma, concluimos con E. Fromm, que la mente humana es la bendición y la maldición del hombre. Es verdad que la historia está lanzando sin cesar desafíos al hombre, como acabar con las guerras, superar el hambre, la enfermedad, la pobreza. Pero, por encima de todas las altas tareas que la historia pueda encomendar al hombre, su quehacer fundamental y transhistórico es y será siempre, qué hacer y cómo hacer para llegar a ser dueño de su propia mente, de sí mismo. Dicho de otra manera, qué hacer para que la mente solo sea fuente de toda bendición. Unos amigos para el camino. En el capítulo 3 de este libro entregaremos, desarrollándose ampliamente, numerosas y multiformes vías de salvación. Pero, antes de penetrar en ese valle, me propongo depositar en las manos del lector, para el camino y provisoriamente, unos instrumentos de salvación que le acompañarán, como otros tantos amigos, mientras vamos recorriendo e inspeccionando los diversos manantiales de sufrimiento. De esta manera, y como sin darse cuenta, el lector ya está comenzando a ingresar en el deseado templo de la salvación. Estos amigos para el camino son los siguientes. Salvarse a sí mismo. Ante todo, es necesario que el lector tome conciencia desde el primer momento de que siempre que utilizo la palabra salvarse no estoy haciendo referencia a la salvación cristiana, aquella que nos alcanzó Jesucristo, y que se consumará en la gloria eterna. Por el contrario, entendemos aquí la salvación en su acepción más popular y llana. Por de pronto, no se trata de salvar, esto es, una acción dinámica por la que alguien libra a otro de un peligro, como cuando un salvavidas salva a un náufrago de una muerte segura. Hablamos de salvarse, esfuerzo por el que uno mismo, con sus propios medios, se pone a salvo evitando caer en un peligro o saliendo de una situación mortal. Más concretamente,
Nos referimos a ciertas iniciativas que cualquier persona puede utilizar, a modo de autoterapias, para evitar o mitigar el sufrimiento. Hablamos, por ejemplo, de salvarse del miedo, salvarse de la tristeza, salvarse de la angustia, salvarse del vacío de la vida, salvarse del sufrimiento, y salvarse a sí mismo. No hay especialista que pueda salvarme con sus análisis y recetas. La salvación es el arte de vivir, y el arte se aprende viviendo, y nadie puede vivir por mí o en lugar de mí. No hay profesional u orientador que sea capaz de infundir en el discípulo el coraje suficiente como para lanzarse por la pendiente de la salvación. Es el mismo discípulo quien tiene que sacar desde su fondo ancestral las energías elementales para atreverse a afrontar el misterio de la vida con todos sus desafíos, reclamos y amenazas. Es uno mismo quien puede y debe salvarse a sí mismo, para adquirir de esta manera la tranquilidad de la mente y el gozo de vivir. Para ello hay que comenzar por creer en uno mismo, y tomar conciencia de que todo ser humano es portador de inmensas capacidades que, normalmente, están dormidas en sus galerías interiores, capacidades por las que, una vez despiertas y sacadas a la luz, el hombre puede mucho más de lo que imagina. Dispone, además, de la maravilla de su mente, grávida de fuerzas positivas a las que puede dar curso libre. Hay que comenzar, pues, por creer en uno mismo y en la propia capacidad de salvación. Cuando decimos salvarse no nos estamos refiriendo a enfermedades o, más concretamente, a disfunciones mentales. En el caso de tales enfermedades, se trata, generalmente, de síntomas compulsivos y obsesivos por los que el enfermo no consigue funcionar en la sociedad como una persona normal. Estos enfermos quieren o quisieran encontrarse en un estado tal que no se sintieran más infelices de lo que puede sentirse cualquier persona normal, y eso significa curarse, para estos casos. Estas personas, sin embargo, son una minoría en la sociedad así como los enfermos son excepción en el conjunto de la humanidad, necesitan atención profesional, y no nos referimos a ellas en la presente reflexión. Pero hay otras personas que funcionan socialmente bien mediante mecanismos de disimulo. Los enfermos no consiguen disimular, o de sentido común, pero interiormente son tristeza y dolor. Estos no son enfermos, no tienen síntomas patológicos, pero sufren una agonía mortal, y, con frecuencia, ni siquiera saben por qué. Sufren depresión, insomnio. Sacan a relucir sus problemas matrimoniales o profesionales. Pero no es ese su verdadero problema. Su problema es la sensación que tienen de que la vida se les va sin haber vivido, de que se les están pasando los años y van a morir sin haber vivido. No les falta nada, y por tenerlo todo, hasta tienen buena salud, física y psíquica, pero están dominados por la sensación de que les falta todo. Sin poder explicárselo, se sienten asediados por el vacío. Si se les pregunta por la razón de su vivir, responderán que no la tienen, o que, al menos, no la encuentran. Perciben que sus energías, si no están muertas, están, cuando menos, aletargadas, casi atrofiadas. Por eso sienten una desazón general y un cansancio vital. Frente a este panorama, salvarse significa ir suprimiendo o disminuyendo las fuentes del sufrimiento mediante ejercicios y prácticas que más adelante expondremos, trasponer las fronteras del dolor y de la angustia, superar la preocupación obsesiva por sí mismos, y así, adquirir la presencia de ánimo, el autocontrol y la serenidad, y, naturalmente, recuperar las ganas de vivir. Salvarse significa soltar las energías almacenadas en el interior, que, frecuentemente, están constreñidas, y darles curso libre para el servicio de los demás. Significa, en una palabra, lograr plena seguridad y ausencia de temor, ir avanzando, lenta pero firmemente, desde la esclavitud hacia la libertad. Y esta sagrada tarea nadie la hará por mí o en lugar de mí. Yo tengo que ser el salvador de mí mismo. Al fin y al cabo, estamos en el epicentro mismo del misterio humano. Soy yo solo y solo una vez. Los amigos y familiares pueden estar conmigo hasta unos ciertos niveles de profundidad. Pero en los últimos niveles, donde yo soy yo mismo y distinto de todos, allá, o asumo toda la responsabilidad o me pierdo, porque a esos niveles no llega ninguna ayuda exterior.
En las emergencias de la vida, con frecuencia nos encontramos con preciosos estímulos y luces. Hoy es la orientación de un maestro de vida, mañana, el acertado diagnóstico de un especialista, al día siguiente, el cariño y la veteranía de los padres. Entre todos ellos, sin embargo, no conseguirán salvarme. Las orientaciones y consejos no tienen una eficacia salvadora automática por el hecho de que provengan de un maestro experimentado. Es la puesta en práctica la que convalida o invalida aquellas recomendaciones, y soy yo el que tiene que comprobarlo, porque, en fin de cuentas, cada persona experimenta las recetas con efectos diferentes, y es cada persona la que tiene que verificar si aquella recomendación le salva o no. Al final, no existe otro salvador de mí mismo que yo mismo. Debido a esto, ofrecemos más adelante algunos mecanismos sencillos, eficaces y prácticos, con los que cualquier persona pueda, por sí misma, eliminar por completo muchos sufrimientos o, al menos, suavizarlos. Si hasta ahora sufría como 40 grados, permítaseme la expresión, que más tarde sufra como 35, luego como 30, y así sucesivamente. Por eso, y para este contexto, sonará reiteradamente en los capítulos que siguen esta urgente recomendación: sálvate a ti mismo.